Hola, buenas tardes jóvenes. Como quedamos, voy a dar inicio a la grabación del tema que nos correspondería ver hoy, que es el tema de control, el último elemento de las características que tiene, ¿verdad? De los elementos de lo que es la administración de negocios. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el control en las empresas. Y bueno, para iniciar, el tema de control incluye todas aquellas actividades que una persona, que un gerente, un administrador, una persona que tenga a cargo a otras, ¿verdad? O bien que necesite, puede ser que no sean personas, actualmente, ¿verdad? Tenemos muchos sistemas informáticos, líneas de montaje, ¿verdad? Que pueden estar sujetas a este sistema de control. ¿Para qué? Para asegurar que cada uno de los resultados que se obtengan concuerden con la planificación dada de acuerdo a lo que se está haciendo, al trabajo que se está haciendo. Para ello, pues se pueden utilizar diferentes procedimientos, ¿verdad? Según sea la tarea o la labor que se esté llevando a cabo. Y obviamente, pues siempre en función, en acuerdo de los objetivos y metas organizacionales. Para poder establecer un control adecuado sobre los rendimientos, ¿verdad? Lo que se busca es que hayan parámetros de comparación entre ese resultado que se está esperando. Puede ser o sea, el rendimiento de una persona en su trabajo, cuánto es la producción que hace por día, ¿verdad? Si tienen que estar trabajando en ensamblaje, cuántas personas atienden por día, cuál es el tiempo que tarda, cuáles son los resultados de esa atención al cliente. Por el contrario, si estamos en un proceso de manufactura, cuántas son las piezas que deberían de realizarse, de construirse en ese día, y a partir de ello, cuántas son las que se necesita, o sea, qué es lo que se espera tener como resultado de ese control en esas actividades. ¿Qué es lo que buscamos con el control? Prevenir esas desviaciones o esas alteraciones que se puedan dar a la hora de hacer los trabajos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos parámetros o esos estándares que vamos a tener, puede ser que sea que vayamos a medir las llegadas, las horas de llegada de las personas, la producción que se esté dando, cómo se está dando. Puede ser que vayamos a medir el desempeño, ¿verdad? Y para ello, pues necesitamos también verificar cuáles son aquellos aspectos que necesitamos medir dentro de las tareas o las labores asignadas a la persona. Y a partir de esto, a partir del descubrimiento de esas situaciones a las que podemos llamar desviaciones o errores, vamos a aplicar las acciones necesarias. Es importante recalcar que también se puede tener, se le llama en administración el principio de excepción, que este es, por ejemplo, vamos a establecer, bien, de 1000 podemos tener 5 unidades que estén fuera de ese parámetro de establecido, ese estándar establecido. Pero esas 5 que pueden salir, que es el máximo aceptado, vamos a tratar de buscar todas aquellas acciones, de establecer todas aquellas acciones que nos permitan identificar por qué se están dando esas desviaciones, por qué se están dando esos errores. Y a partir de ahí, pues, tomar las medidas, ¿verdad? Para poder controlar y eliminar en la medida de lo posible todas aquellas acciones que se estén dando y que nos puedan hacer o caer, nos hagan caer en esos errores y en esas piezas que no deseamos, ¿verdad? Que estén mal. La idea es sacar el máximo provecho de cada una de las acciones que realizamos y a partir de eso, pues, vamos a obtener muchos mayores beneficios. Un aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de control es que situaciones anómalas las vamos a tener siempre. El problema no es tener situaciones que estén fuera de lo que nosotros esperamos. El problema es no identificarlas a tiempo, no comunicarlas a tiempo. La semana pasada que vimos el tema de dirección, vimos la importancia de la comunicación, del liderazgo, de la motivación. Entonces, todos esos aspectos son fundamentales a la hora de que nosotros establecemos controles. ¿Por qué? Porque tiene que haber una comunicación fluida, donde la persona se sienta
con confianza para decir, mira, cometí un error X, pero si esa persona sabe que si va y le dice a su jefe inmediato que cometió un error X en una situación dada, ¿verdad? En un trabajo dado, una tarea, y que esa persona lo que, lejos de decirle, bueno, ok, vamos a ver cómo corregimos, veamos cómo lo podemos reparar, ¿verdad? Tal vez va a recibir más bien una carta de amonestación, un regaño, incluso un despido. Entonces esa persona no lo va a comunicar. ¿Y qué pasa con eso? Que vamos a seguir incurriendo en el error. Y cuando ya la cosa esté casi imparable, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de que hay algo que debemos solucionar. Y ya para eso, vamos a haber tenido posiblemente muchas pérdidas económicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es muy importante aplicar cada una de las acciones, ¿verdad? De todos los elementos de lo que lleva el proceso administrativo para poder llegar a un control eficaz y eficiente. El proceso de control está establecido básicamente por este esquema. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer los estándares de desempeño. ¿Y qué son los estándares de desempeño? Bueno, lo que nosotros deseamos obtener de acuerdo a los objetivos y metas que nos hemos planteado dentro de la organización. Una vez tenemos establecidos esos estándares de desempeño, por ejemplo, si lo que producimos son sillas, ok, entonces vamos a decir, bueno, para la producción de sillas, el mínimo de sillas que pueden estar malas, como dijimos anteriormente, pueden ser 5 de 1000. ¿Y qué quiere decir que la silla no esté dentro de ese estándar que estamos deseando? Bueno, que la madera, el corte no quede bien, que los detalles estén imperfectos, que queden pedacillos de madera sin lijar. Entonces, esos son los estándares. La silla tiene que tener todo, ¿verdad? Conforme las medidas establecidas, las patitas iguales, todo igual. Cuando vamos a hacer la medición de desempeño, vamos a comparar que todas las sillas tengan las mismas medidas, que en el término de acabado estén todas iguales. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con los estándares. ¿Qué fue lo que dijimos que necesitábamos? Las patas del mismo tamaño, el acabado que sea fino y detallado. Si no cumple con el estándar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a tener que devolvernos, ¿verdad? Y vemos acá que, bueno, ya luego de que hacemos la comparación, viene la determinación de cuál es la desviación. ¿Y qué es la desviación? Bueno, aquello que no salió como nosotros lo establecimos en ese estándar inicial. Si está dentro de los límites, se continúa con el avance del trabajo, no hay ningún problema. Pero si no está dentro de los límites, se va a la toma de decisiones correctivas para volver a establecer, incluso, ¿verdad? Llegar otra vez al establecimiento de estándares de desempeño, porque en esto hay otro aspecto bien importante. Esos estándares de desempeño tienen que ser medibles. Bueno, ahora al final vamos a ver aspectos y principios importantes a la hora que tenemos ese proceso de control, pero parte de eso es que esos estándares sean alcanzables, medibles, ¿verdad? Obviamente, pero también alcanzables. Entonces ahí puede ser que haya algo que hayamos definido que no sea tan fácil de alcanzar y que tengamos que corregir. Dentro de los diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuenta dentro de la función de control, se establecen diferentes métodos. Estos métodos de los que vamos a hablar se basan básicamente en el control burocrático, ¿verdad? Que hay un esquema definido para poder seguir ese control. En primera instancia, el control preliminar lo que nos hace referencia es a ese control previo a que se inicien las acciones, ¿verdad? Previo a que, como dice acá arribita, ¿verdad? A las entradas y los procesos y a los resultados. Entonces, previamente, antes de iniciar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que los recursos, bueno, las personas, los materiales, el capital, los diferentes sistemas que nosotros tengamos que integrar para poder llevar a cabo las diferentes actividades, realmente los tengamos alineados. Y a partir de eso, pues entonces, bueno, ok, hacemos ese control preliminar que casi siempre, ok, nosotros alineamos todo, pero alguna cosita falla, ¿verdad? Algo, véanlo, por ejemplo, nosotros en algo tan sencillo como lo que es el curso como tal. ¿Qué dijimos todos al principio? Ok, sí, claro, yo voy a ir al día, pero algo pasa. Pasa alguna situación en la casa, pasa alguna situación con los sistemas tecnológicos, pasa un cambio de horario como nos está sucediendo ahorita, que no nos lo esperábamos.
pasa, se me dañó el teléfono, se me dañó la computadora, no tengo internet, pasan miles de cosas que no teníamos contempladas. Ese control preliminar lo que nos ayuda es como a visualizar, a tener un panorama antes de iniciar las operaciones. Luego, el control recurrente es cuando ya estamos en la cancha. Ok, bien, se me presentó la situación, no tengo internet, ¿qué voy a hacer? No sé, pensemos, estamos en teletrabajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué es la acción que tenemos que hacer? Bueno, si no tengo internet, posiblemente me ponga a hacer otra labor que no necesite internet y obviamente avisar a mis jefaturas, ¿verdad? Pero es tomar acciones ahí. Y el control de realimentación, que tiene que ver ya cuando hemos tenido ya resultados y necesitamos dar realimentarnos de esas situaciones que nos pasó para salir fortalecidos. Como les decía, en el control preliminar, ¿verdad? Ya acá es como un poquito más teórico. Son todos los intentos o acciones que lleva a cabo la gerencia o la persona que está ahí encargada de la situación para poder eliminar, ¿verdad? Aquellas situaciones, minimizar aquellas situaciones que nos hagan incurrir en el error. Lo contrario, ¿verdad? Sino más bien es elevar esas probabilidades de que todo concuerde favorablemente con los objetivos y metas previamente establecidos, previamente planificados. Y dentro de este control preliminar, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Está la selección del personal, del recurso humano, la formación de los equipos de trabajo, la integración de los materiales, el capital como tal que vamos a necesitar para poder realizar y los recursos financieros, entre otros, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de organización puede ser que integremos otro tipo de materiales, que tengamos que incorporar tecnologías, en fin, otro tipo de acciones. El control recurrente, este consiste en esas acciones, ¿verdad? Como les comentaba hace un ratito, que llevan a cabo las personas encargadas de vigilar las acciones que se llevan a cabo en la empresa con las personas que tienen a su cargo, pero ya en el momento. Vean acá que en estos dos aspectos que se mencionan en el control recurrente, lo que nos dice es que instruye, ¿verdad?, a sus colaboradores sobre los métodos, procedimientos adecuados para realizar las labores asignadas. Están ahí, ayudándole a las personas, ¿verdad?, dándole las indicaciones, comunicándoles cuál es la forma adecuada. Y además de eso, los acompañan en el tema de la supervisión. ¿Para qué? Para asegurarse de que las acciones que se comunicaron anteriormente, el trabajo que se necesita realizar, realmente se lleve a cabo como se espera. Y este proceso, ¿verdad?, de control recurrente, pues obviamente sigue una cadena de mando formal, ¿verdad?, que es integrar esa responsabilidad que tiene la persona encargada de supervisar para hacer que realmente las órdenes o las instrucciones que esta persona dio sean recibidas, ¿verdad?, por las personas que están abajo y a la vez este supervisor, al ser esa línea de comunicación, tiene que ser muy hábil para recibir esas órdenes, esas instrucciones que recibió de los niveles altos, ¿verdad?, para darlas adecuadamente. Por último, el control retroalimentativo, que tiene que ver con los resultados, ¿verdad?, que se han venido dando y todas esas acciones correctivas que se puedan dar dentro del proceso. Aquí, bueno, el ejemplo nos menciona en estados financieros, por ejemplo, ¿verdad? Si vamos a hacer una evaluación de estados financieros para corregir resultados históricos, entonces necesitamos hacer esa comparación de los estados financieros para poder identificar, bueno, cuáles son las acciones que tenemos que corregir en tema de gastos, por ejemplo, en tema de costos, manejo de inventarios, puede ser, cuentas por cobrar, en fin, todos aquellos aspectos que son importantes de llevarlos ahí de cerquita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa dinero para la empresa. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que tenemos que llevar a cabo? Igualmente, volviendo al tema del ejemplo de la silla, si nos salimos del estándar, tenemos que comunicarle a las personas, bueno, ok, tenemos que ver la medida, cuál es la que estamos usando, volver a dar otro procesito de inducción, cómo es que lo vamos a trabajar, en el acabado, cuál es el acabado que queremos, cómo lo vamos a hacer para poder llegar a ese estándar que queremos, a ese máximo de calidad que queremos encontrar. Y en el caso de que hayamos establecido
el principio de excepción y que vamos a decir, bueno, sí, de cada 1000, de cada 100, voy a aceptar que uno o dos tengan un error, yo lo puedo hacer, pero tengo que enfocarme en por qué se está dando ese error, porque no puedo dejarlo pasar ahí. Ah, no, sí, mira, sí está bien, me salieron 5 malas. No, es por qué se está dando eso y corregirlo. ¿Verdad? Eso sí eso es muy importante, tiene que quedar claro. Otro aspecto importante en el tema de control son las auditorías. ¿Para qué nos sirven las auditorías? Para identificar paso a paso qué se está llevando la organización. En la auditoría administrativa como tal, por lo general lo que se busca evaluar es la eficacia y la eficiencia de todos aquellos sistemas que se están llevando a cabo en la organización. Y cuando hablamos de eficacia, hablamos de rapidez. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de costos, ¿verdad? ¿Cuánto nos costó eso? Estamos siendo realmente eficientes en el manejo de costos, ¿verdad? Estamos utilizando al máximo los recursos que estamos aplicando. Si, por ejemplo, en la silla, ¿cuántas sillas estamos sacando de X cantidad de madera? ¿La estamos utilizando bien o estamos gastando más madera de la necesaria porque no estamos colocando los moldes como se debe, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es lo que se busca en las auditorías. Igual, bueno, eso por un lado, ¿verdad? Y también, fundamentalmente en las auditorías se revisa mucho el tema del papeleo. Ya todo lo que tiene que ver con el registro propiamente de los gastos, facturación, todo lo que tiene que ver con los procesos en general. Es como hacer un cheque a un médico, ¿verdad? A la empresa en general para ver cómo está funcionando. Estas auditorías pueden ser externas o pueden ser internas. Cuando hablamos de una auditoría externa, estamos hablando de una auditoría que contratamos a un ente externo a la empresa. Entonces, bueno, puede ser una firma de contadores o una empresa especialista en hacer auditorías, ¿verdad? Puede ser una empresa de recursos humanos, en fin. ¿Para qué? Para que venga la empresa, revise sus procesos y nos diga qué podemos mejorar. Y en la auditoría interna se conforma un órgano, una comisión dentro de la misma empresa, con personas de la misma empresa, para que realicen todo ese proceso de revisión, ¿verdad? Y habla, bueno, de que es una evaluación periódica de los procesos de planeación, organización, liderazgo, control, con el personal propio de una misma compañía, o sea, interno. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, cuando es interna, hay que ser muy ético, porque entonces ya como es mi amigo el que voy a evaluar o es mi amiga la que voy a evaluar, ¿qué pasa, verdad? Si hay algún vínculo ahí, si vamos a ser un poco más flexibles a la hora de presentar el reporte, o eso va a crear discrepancias más bien o rencillas, porque entonces ya yo voy a decir, ay, mira, mi amigo o mi amiga vino a hacerme la auditoría y ni me comunicó esto, o sea, eso pudo obviarlo, yo no lo veo que sea tan grave y se crean rencillas. Entonces, muchas veces se prefiere una auditoría externa porque así son personas externas. De hecho, bueno, por lo general cuando se habla de auditorías todo el mundo está asustadísimo, ¿verdad? Porque, vienen a revisarme, ya van a ver cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, por eso las cosas siempre se tienen que hacer bien para evitar caer en errores, ¿verdad? Otro aspecto importante a la hora de pensar en control es el tema de los presupuestos. ¿Por qué? Porque los presupuestos nos ayudan a tener sobre la mesa todo lo que vamos a necesitar. ¿Y cómo interviene el control aquí? Bueno, porque cuando hicimos el presupuesto del año 1, del año 2, del año 3, tenemos que ver en términos económicos, en términos de utilización de los materiales, de personas, ¿verdad? Si realmente todo eso se utilizó. Si pedimos suministros de oficina, por ejemplo, realmente se utilizaron todos esos suministros en lo que dijimos que se iba a utilizar. Si pedimos contratar personal, realmente se requería esa contratación de personal. Si pedimos un aumento en insumos para la producción, realmente se utilizaron. Entonces ahí es donde viene el tema del control. Si cada uno de esos presupuestos logró cumplir sus metas.
Hablamos del presupuesto de ventas, ¿verdad? Que ya tiene que ver, bueno, cuántas ventas vamos a tener y para tener esas ventas, ¿qué necesitamos? Necesitamos personal, necesitamos vehículos, necesitamos cuánto material, movilizarnos, expandir nuestras áreas de cobertura. O sea, ¿qué necesitamos ahí? Personal, ¿verdad? En temas de producción, ¿cuáles son los materiales, mano de obra, dónde lo vamos a almacenar? Todo eso que tiene que ver. ¿Cuáles son los costos que vamos a necesitar, ¿verdad? Para producir. Efectivo, cuánto efectivo vamos a necesitar para poder tener ese capital de trabajo y el presupuesto maestro que integra todos esos presupuestos que vamos a tener de las diferentes áreas. Entonces entonces ahí le da a la organización un panorama amplio de cuáles son los insumos que va a necesitar durante un periodo, durante un año. Y estos presupuestos igualmente hablamos de que era por departamento, pero también dentro de los departamentos hay áreas, subáreas, ¿verdad? Entonces también cada subárea puede tener un presupuesto, pedírsele que haga un presupuesto, y esto con el fin de verificar que realmente todos esos elementos que se supone que íbamos a utilizar se utilicen, y eso nos ayuda a ir generando esos estándares de desempeño de cumplimiento. Cualidades que tenemos que identificar o tener, ¿verdad? Dentro de un sistema de control, básicamente es, bueno, según nos menciona este autor, Suárez, 1993, nos menciona que este sistema de control consiste en el establecimiento de sistemas que permitan detectar errores, desviaciones, causas y soluciones de una manera expedita y económica. Entonces, de esta manera, este sistema de control va a integrar todos esos aspectos de lo que tiene que ver con los elementos de la administración. ¿Por qué? Porque nos va a integrar el tema de la planificación, el tema de la organización, la dirección y por último el control. Todo tiene que estar previamente, ¿verdad? Realizado paso a paso. Entonces yo no puedo establecer un control antes de hacer una planificación y no puedo hacer un control antes de haber organizado los recursos y antes de haber planificado, bueno, cómo va a estar el tema de quién dirige, qué dirige, cómo lo va a hacer. Entonces, por eso es tan importante este tema de cierre, ¿verdad? Que es el último en el tema de los sistemas, en lo que tiene que ver con los elementos del proceso administrativo y que comprende, ¿verdad? El establecer los estándares para el cumplimiento y el alcance de metas y objetivos de la organización. Son todas aquellas actividades que se van a realizar ¿para qué? Para asegurar que el trabajo se ejecute realmente de forma adecuada y que realmente vaya acorde a todo eso que se planificó, se organizó y que hay personas que ya están ahí dirigiendo y controlando, ¿verdad? Obviamente. Las cualidades que debe tener un sistema de control, bueno, debe ser preciso. ¿Preciso por qué? Porque debe generar la información adecuada para no caer en errores, ¿verdad? Cuando hablábamos hace un momento de la importancia de que la persona que está a cargo de dirigir, ¿verdad? De supervisar, canalice bien toda esa información que viene desde los altos niveles, es parte de esa precisión, que la información sea adecuada, que no vaya como ese teléfono chocho, ¿verdad? Que a veces hacemos en esos ejercicios de comunicación y que si dijimos A al principio, el último dijo Z. No debería ser así, deberíamos decir A del 1, 2, 3 hasta el último. La información debe ser oportuna. O sea, si hay algo que debamos informar, que vimos que hicimos algo mal, que podemos hacer incluso con nuestro trabajo, hacer que otro proceso se altere porque nosotros fallamos en algo, es comunicarlo ya. No esperar a mañana, no esperar a pasado, es comunicarlo ya para que se tomen las decisiones adecuadas en el momento oportuno, ¿verdad? En tiempo y forma. Y a partir de eso evitemos fallas dentro de los procesos. La maximización de los recursos que tiene que ver con la eficacia, ¿verdad? Y la eficiencia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos rápido,
vamos a maximizar esos recursos. Además de eso, en el tema de la eficiencia, bueno, como les decía, es la utilización de los recursos. Si tenemos una tabla que nos va a dar, debería de darnos 8 piezas y de pronto cambiamos a la persona que está cortando y acomodó diferente los moldes y nos está dando 5 piezas, 6 piezas, ahí no estamos haciendo un uso eficiente de los recursos. Entonces es importante esa maximización, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver, lo podemos identificar a partir de los sistemas de control. Tiene que ser flexible. ¿Por qué flexible? Porque hay cosas que en determinado momento puede ser que se alteren por una situación X, ¿verdad? No sé, dependiendo, veámoslo, puede ser en la parte negativa, pero también en la parte positiva. Puede ser que de pronto nuestros procesos por una situación del uso de tecnologías, por ejemplo, ¿verdad? Tengamos la oportunidad de generar eso mismo de una forma más rápida. Entonces, no podemos encasillarnos y quedarnos, no, es que eso se corta siempre con cequeta. No podemos usar una caladora. No, tenemos que ser flexibles y estar abiertos a la innovación, a los nuevos procesos, tecnologías, a todas esas oportunidades que se nos pueden presentar. Tiene que ser fácil de comprender, o sea, que esté en un idioma que todos comprendamos, ¿verdad? Que sea fácil de que lo interioricemos, de que nos familiaricemos con ese sistema de control y no caiga o no se haga que las personas más bien se sientan frustradas porque no comprenden qué es lo que los superiores quieren de ellos, sino más bien que haya un proceso de comunicación, un proceso de confianza, un liderazgo efectivo, ¿verdad? Y que las personas pues más bien se sientan complacidas de ser partícipes de esos procesos de control. Este otro de criterio razonable, ¿verdad? Nos habla de la importancia que tienen digamos, la importancia de que esos criterios, esos aspectos que vamos a controlar sean alcanzables, que sean razonables. Sí es cierto, tienen que tener siempre un aspecto desafiante, o sea, siempre tenemos que tratar de hacer las cosas e ir por más, ser mejores, no estar en zona de confort, sino ser mejores, pero que eso sea alcanzable, ¿verdad? Porque si no, más bien eso va a caer en desmotivación. Hace bastante tiempo había, un banco, en la FICE, si no me equivoco, que no podía conseguir una persona, un agente de ventas para tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque el tope para poder adquirir las comisiones era demasiado alto. No podían. Entonces, ¿qué pasaba? La persona, y todo eso se va corriendo, ¿verdad? Entonces las personas lo que van haciendo es que, no, ahí yo no me meto, ahí yo no trabajo, ahí yo no les ayudo, porque eso es inalcanzable. Y eso es parte de ese criterio razonable. Tenemos que establecer estándares que realmente sean alcanzables, que sí sean retadores, pero que sean alcanzables. Luego la ubicación estratégica, ¿verdad? Cada una de las actividades y funciones que tenemos que controlar, pues tienen que estar al alcance, ¿verdad? La persona que los va a controlar tiene que tener ese espacio, tiene que ser adecuado, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esos procesos de control. Énfasis en la excepción, ¿verdad? Porque es mucho más fácil controlar las desviaciones que estar controlando absolutamente todo, ¿verdad? O sea, lo que ya está bien, ahí se quedó bien. Pero entonces, si nosotros hacemos énfasis en la excepción, que lo que les comentaba, ¿verdad? Que si de 100 pueden salir 5 malas, pero eso no quiere decir que esas 5 no las vamos a controlar, sino que vamos a enfocarnos en esos detalles que están haciendo que esas 5 salgan mal. Establecer acciones correctivas, ¿verdad? Donde a partir de esos aspectos que hemos identificado que es importante mejorar, pues logremos establecer aquellos lineamientos para poder corregirlos de una forma rápida, de una forma eficaz y que no nos haga caer en el error, ¿verdad? Entonces dice, sí, entonces por ejemplo, si se reduce el porcentaje de costos, entonces se aumenta la utilidad, que eso es obvio, ¿verdad? Si vamos a tener menos costos, vamos a tener más utilidades. Los objetivos del control, básicamente, bueno, son 6: asegurar la idoneidad y eficacia del personal que está involucrado
en la ejecución de los procesos de la empresa. Y esto tiene que ver desde que están todos esos procesos de reclutamiento y selección. Desde ahí yo empiezo a asegurar esa idoneidad y eficacia dentro de los procesos, en el personal, porque ya yo sé qué es lo que necesito que hagan, porque ya yo sé qué área es la que necesito que me cubran. Y de acuerdo a eso voy a buscar a las personas que estén ahí apoyándome. Luego, garantizar que se realice en forma permanente la verificación, evaluación y análisis de los resultados de la gestión. Si uno quiere darse cuenta de que hay una empresa que tiene problemas, es que no hayan lineamientos para el control. Que los administradores dejen que la gente haga las cosas a la libre sin verificar que hayan, o sea, sin controlar qué es lo que está pasando, porque eso, si es cierto, también es necesario darle libertad a las personas, pero siempre, ¿verdad? Es verificando y controlando qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y no como una forma coercitiva, sino como una forma de apoyo, más bien, para que las personas sean mejores. De esta manera se promueve el cumplimiento de los objetivos y metas que se han propuesto, ¿verdad?, dentro de las estrategias, a partir de la primera función de los elementos de administración, que es la parte de planificación. Con ello se garantiza el mantenimiento y actualización de la información para que sea ágil y confiable. Y de esta manera protegemos los recursos de la empresa verificando que todo se utilice de una forma adecuada. Y con ello terminamos, ¿verdad?, previniendo los posibles errores que se puedan presentar dentro de la organización a partir de los diferentes procesos que se llevan a cabo. Y eso sería todo por esta clase. Agradecerles, ¿verdad?, la atención. Si tienen alguna duda o comentario, lo podemos ver en la clase más tarde. Y bueno, quedo atenta. Muchas gracias. Sería todo por el tema de hoy.